Muy bien, entonces vamos a revisar los parámetros de calidad seminal que pues actualmente tienen vigencia y que fueron establecidos por la OMS en 2010. ¿Sale? De todos modos, hay que tomar en cuenta que siempre existen guías que se dedican a ciertas áreas de la medicina y que constantemente también se están actualizando y vale la pena revisarlas de vez en cuando. Y pues la OMS lo que nos ayuda es a estandarizar justamente a nivel mundial puntos muy importantes de muchas enfermedades. Entonces, de acuerdo a estos parámetros que se establecieron, tenemos como definición inicial justamente el espermiograma, ¿sale? El espermiograma, entonces comentábamos, es un análisis que evalúa la fertilidad del varón a través de la observación y la medición de ciertos parámetros en el semen. De acuerdo a la OMS, se establecieron lo que se conocen como límites de referencia inferior. ¿Sale? ¿A qué le suena que sea límite de referencia inferior? Lo Como mínimo, lo mínimo aceptable. Lo mínimo aceptable justamente en este caso, ¿para qué? Acuérdense que aquí voy a evaluar, en este caso, un fluido corporal, ¿sí? Voy a evaluar el semen. Entonces, a qué creen que se refieran esos mínimos aceptables? Para una buena calidad seminal. ¿Y qué o sea, cómo se mide o cuál es la conclusión de la calidad seminal? La fertilidad. Exacto, la fertilidad de un varón. ¿Queda claro? Entonces hay un término, fertilidad, y por lo tanto eso nos lleva a lo contrario, ¿no? ¿Qué será infertilidad? cuando están debajo de los límites, Ok, podemos hablar objetivamente cuando los valores normales no tenemos el mínimo aceptable, ¿sí? O dicho de otra manera, cuando un varón no tiene la capacidad de concebir con su pareja, en este caso, quizás no porque no tenga espermatozoides, sino más bien porque los que contiene están alterados de alguna de las muchas maneras posibles. ¿Me explico? Sí. sí, Y entonces, ¿qué será esterilidad? cuando no se producen espermatozoides, Exacto, cuando definitivamente no se contienen las células, en este caso las células sexuales, y por lo tanto no hay manera de producir una concepción. ¿Sale? Entonces, justo, los límites de referencia inferior son el mínimo, indispensable mínimo aceptable para que un varón sea fértil. ¿Sale? Entonces, cuando se alteren, vamos a hablar de infertilidad. Entonces, veamos cuáles son los límites de referencia que evalúan los parámetros de calidad seminal. ¿Sale? Entonces, este listado son los parámetros de calidad seminal que tienen límites de referencia inferior. Entonces, vamos a enlistar cuáles son los parámetros. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, empecemos por acá. Licuefacción. ¿A qué creen que se refiere la licuefacción? Es cuando se tiene que dejar reposando la muestra, ¿no? Exacto, se deja reposando y ¿qué le ocurre a la muestra? Tras ese reposo, que pues se refiere de 60 minutos tras la eyaculación. ¿Qué pasa después del ¿Se reposo? sedimenta? ¿Se qué? ¿Se sedimenta? Se sedimenta, no exactamente, pues como su nombre lo dice, se licúa, es decir,
que el semen, tras la eyaculación, de inmediato tiene una consistencia como un gel, más gelatinosa. Y entonces, al dejarlo en reposo, las proteínas que tiene se empiezan a romper y por lo tanto se licúa. Por ahí se les había quedado una tarea. ¿Cuál es una proteína muy importante que favorece la licuefacción, de hecho, del semen? Esto es importante porque cuando el semen se licúe, va a permitir que los espermatozoides migren de manera mucho más fácil a través del aparato reproductor en determinado momento. Entonces, ¿cuál era una proteína importante para licuar el semen? Nadie. Una pista. Se produce en la próstata. ¿El sí? ¿El qué? PSA, ¿Qué es el PCA? Ok, el antígeno prostático, exacto. Entonces, completo. Entonces, el antígeno prostático, ¿qué? específico. Específico, ¿sale? Entonces, acuérdense, el antígeno prostático rompía otras proteínas. Van a complementar ahí el antígeno prostático. ¿Cuáles son las proteínas que rompe? Que justamente tras el eyaculado le dan esta consistencia gelatinosa al semen. Y entonces, al dejarlo en reposo, lo normal es que se licúe, ¿sí? O más bien las muestras se licúan a los 60 minutos. Entonces, una vez que se licúa la muestra, se puede evaluar la viscosidad, que puede estar elevada o disminuida y quizás eso nos pueda orientar a alteraciones. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Ahora fíjense, continuamos hacia acá abajo. Volumen. Entonces, ¿cuál es el volumen de una muestra de eyaculado? Aproximadamente se le considera normal en 1.5 mililitros. ¿Cuánto tiempo se le pide al paciente que espere, que tenga abstinencia para obtener la muestra y de esta manera que sea objetiva el 1.5 mililitros? De 3 a 5 días. De 3 a 5 días, muy bien. Entonces, tras los días de abstinencia, lo esperado es que el volumen sea entonces aproximadamente 1.5 mililitros. El color se describe blanco opalescente y ligeramente amarillo. Las secreciones prostáticas son las que le confieren justamente esta coloración. El pH, recuérdenme que era pH. Concentración de protones. Ok, a ver, más completo. La Potencial de medida hidrógeno. de la No, qué concentración potencial de hidrógeno. Menos logaritmo de hidrogeniones. Exacto, el antilogaritmo, bueno, el antilogaritmo de la concentración de hidrogeniones, justamente, ¿sí? Que nos habla de la acidez o alcalinidad de, pues, una sustancia. En este caso, el pH del semen se considera normal cuando es mayor a 7.1, o sea, ácido o básico. Neutro. Pues Así. ligeramente, o sea, aunque Un poco acuérdate que básico. el neutro es 7, ¿no? 7 total. Entonces Y los tiende espermas se hacia lo encuentran entre básico. 7.5 y a lo 8, ya 8, ¿no? Exacto. O sea, el Entonces son más 7.1 básicos. puede ser, es lo mínimo, ¿no? Para que se considere, acuérdate, normal, pero puede ser 7.5 hasta 7.8 a lo mejor. Entonces tiende a ser ligeramente alcalino.
¿Queda claro? Sí. Muy bien. Vamos por acá. Dato importantísimo. La concentración de espermatozoides. A ver, recuérdenme, ¿dónde se producían los espermatozoides? En los túbulos seminíferos. Muy bien. ¿Cuánto dura la espermatogénesis? 64 días. Alrededor, ¿no? Hasta, bueno, yo les ponía entre 60 y 70 incluso, dependiendo del autor. ¿Cuáles son las células que se encuentran en la periferia del túbulo? Las más periféricas. Espermatogonias. Muy bien. ¿Y cuáles son las que se encuentran más cercanas hacia el conducto del túbulo? Espermátides. Espermátides, ¿sí? Espermatocitos. Espermatozoides ya como tal Ah, sí, formados cierto. en el conducto, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cuáles eran las células que no se encontraban al interior del túbulo seminífero? Leydig. Muy bien. ¿Cuáles células son las que forman la barrera hematotesticular? Cierto. Sertoli. Sí. Perfecto. Entonces veamos, la concentración de espermatozoides que se espera para la muestra es de 15 millones por mililitro o en la totalidad de la muestra, 39 millones. ¿Queda claro? Dato Sí. importante. Bueno, realmente todos los parámetros son importantes, ¿no? Fíjense, la motilidad. ¿Qué creen que sea la motilidad? Movilidad. ¿Cómo se mueven justamente? Van a investigar ahí como un dato importante que no tiene mucho que se descubrió de cómo se mueven los espermatozoides, cómo nadan, cómo se desplazan. ¿Sale? Me cuentan en la siguiente clase. Entonces, la motilidad justamente se refiere a cómo, qué tanto se mueven a la observación. Entonces, para que se muevan los espermatozoides, ¿qué necesitan? Flagelos. ¿Cómo? Ok, su flagelo y ¿qué hace moverse al flagelo? O sea, acuérdense que Fructosa. es, ¿cómo? Ah, ok, moléculas energéticas, carbohidratos, fructuosa, ¿sí? Y de esa fructuosa, pues obtiene el ATP necesario para movilizar justamente el flagelo, ¿sale? Entonces, esa motilidad nos habla de si los espermatozoides tienen un aporte correcto de esta molécula y de esa manera, pues tienen energía para moverse. ¿Me explico? Sí. Entonces, el porcentaje de espermatozoides con una adecuada motilidad se considera normal como mayor del 32%. ¿Sale? Acuérdense. El límite, pues obviamente es 32, el límite inferior. Entonces, entre más se muevan, pues mejor. Pero el límite para asegurar la fertilidad es el 32%. ¿Me explico? Cierto. Muy bien. Luego, fíjense, vitalidad, ¿a qué le suena? ¿Cuántos están vivos? Exacto, ¿a qué porcentaje observamos vivos en el microscopio? ¿Sale? Entonces, vean, para que se tenga una adecuada fertilidad, el mínimo de espermatozoides vivos debe ser del 58%. Obviamente, entre más, mejor, ¿sí? ¿Cómo se le llamará a una disminución de este porcentaje? Necrosospermia. ¿Cómo? Necrosospermia. Exacto, necrosospermia o también un cementerio. Badumts, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Luego veamos la morfología, ¿sale? ¿A qué hará referencia la morfología?
Que si están bien o no. O sea, de su cuerpo y todo. Ok, de su cabeza, o sea, ¿qué más? De que estén bien engloba Flagelo. muchos parámetros, ¿no? O sea, que esté bien, ¿qué? Son las partes que lo conforman, ¿no? Ajá, o sea, El flagelo, la cabeza, todas esas. Pues básicamente jus- eso, ¿no? justo. Entonces, los espermatozoides que ustedes vieron en el libro, ¿no? Todos bonitos, formaditos, de toda la muestra, vean, el mínimo para que un varón sea fértil es del 4%. ¿Cómo ven esta cifra? O sea que la idea contraria, ¿cuál sería? O sea, díganme esto, pero al revés. A que el 96% estaría, bueno, tendría deformidades morfológicas. Ok, que hasta el 96% de los espermatozoides en la muestra pueden ser anormales, pero con un 4% que estén justamente bien formados es suficiente para la fertilidad. ¿Me explico? Sí. Sí. Muy bien. Eh, Luego veamos otro parámetro, la presencia de leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Leuco. ¿Qué quiere decir Blanco, leuco? Blanco. ¿Y cito? célula, Entonces, células. blancas. ¿Dónde están las células blancas? ¿Y para qué sirven? Forman parte del sistema, bueno, es de lo de, ¿cómo se dice? Lo de la sangre, pero son los Ajá. de la respuesta, ¿no? Anticuerpos. Inmunitaria. Ok, tienen que ver con los anticuerpos, ¿sí? O sea, los leucocitos son las células sanguíneas del linaje blanco que forman parte del sistema inmune. Entonces, ¿en qué momento llegarán muchos leucocitos a determinado tejido? Por ejemplo, ¿por qué motivo llegarían? Por ejemplo, al testículo y al semen. Porque están molitos. O sea, sí, pero buscando, por ejemplo, un sitio infeccioso, ¿me explico? Si son parte del sistema inmune, entonces pues migran hacia los tejidos cuando se infectan, por ejemplo, con algún microorganismo. Entonces, es normal que haya algunos, que haya leucocitos en el semen, pero todo tiene pues justamente un parámetro. Entonces, cuando los leucocitos en el semen superan 1 millón, hablamos de leucocitosis. Entonces, vean, leuco, ¿y qué significará citosis? Elevado. La elevación justamente de estas células que lo podemos eh, identificar justamente al observarlas en la muestra. ¿Queda claro entonces los leucocitos, el parámetro? Sí, Muy bien, fíjense, este punto, anticuerpos antiespermatozoides. ¿Sale? ¿Qué es un anticuerpo? Como un defensor. Como un defensor. Piensen en biomoléculas, ¿sí? ¿Qué es un anticuerpo? una proteína Eso es una proteína, justo. Ahora, esa proteína, ¿para qué sirve? para señalizar, ¿no? Creo. Ok, para señalizar, por ejemplo, microorganismos e incluso inactivarlos, ¿sí? Entonces, los anticuerpos se pegan justamente a bacterias, a virus, a parásitos y los hacen reconocibles para el sistema inmune. De esa manera funcionan normalmente. Pero fíjense, aquí dice anticuerpos antiespermatozoides. ¿Esto será normal? No, No. ¿De qué les habla?
¿O qué conclusión pueden sacar? ¿Por qué habría anticuerpos antiespermatozoides? ¿Presentan algún problema? ¿Cuál es el problema? ¿Algún agente infeccioso? Puede ser, pero fíjate, los Podría, anticuerpos van anti los espermatozoides. O sea, son para las propias células del cuerpo. Entonces, ¿puede ser la alergia? No. no. Algo Podría ser mucho más algo grave que tiene relación a lo mejor desde ese punto de vista las alergias. Una enfermedad de tipo autoinmune. autoinmune, ¿sí? O sea, una enfermedad de tipo autoinmune donde el sistema inmune, ¿sí? Los leucocitos se vuelven locos y entonces generan anticuerpos anticélulas propias. Estos son un tipo de ellos. Entonces, ¿de qué manera al microscopio se puede observar si existen estos anticuerpos? Porque no puedo observar los anticuerpos, las proteínas al microscopio. Lo que voy a observar son espermatozoides que están unidos a otras células. Hagan de cuenta que estos anticuerpos los hacen como pegajosos y entonces cuando interactúan con otras células se adhieren a ellas. ¿Me explico? Sí, Doc. Entonces, vean, cuando más del 50% de los espermatozoides están unidos a células, por ejemplo, epiteliales de la uretra, ¿sí? Que se desprendan con el eyaculado, o entre ellos incluso, pues se considera normal. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda con los parámetros? No. Muy bien, ahora, cada parámetro ya quedamos cuál es el mínimo, pero si no cumplimos ese mínimo, entonces hablamos de variables seminales. ¿Sale? Si cumplimos todos los parámetros que describimos, a eso le vamos a conocer como normosospermia, ¿sí? Normo, ¿qué dice? Normal. Normal. ¿Y qué es la normalidad? En este caso sería la fertilidad. Ok, pero acuérdense que siempre cuando escuchen normalidad, ¿a qué nos referimos? A lo que la mayoría de personas presentan en una sola Exacto, exacto, es decir, a la normalidad estadística, ¿sí? Acuérdense que todo en la medicina se mide. El decir está bien, está mal es algo muy subjetivo, aunque eso no suene siempre como la palabra normal, ¿no? Pero normal, acuérdense que nos habla de una mayoría estadística, normalidad estadística. ¿Queda claro o no? Sí. En este caso, so, ¿a qué se refiere so? ¿O qué quiere decir so? Este prefijo. ¿Puede ser de animal? No. Animal, justo, los espermatozoides, ¿qué tipo de células son? Sexuales. Exacto, y animales a final de cuentas, ¿no? No son células vegetales ni fúngicas, por ejemplo, ¿no? Entonces son células animales. Cuando veamos zo, hace referencia a la célula en sí, es decir, al espermatozoide. Y espermia, pues al espermatozoide en el semen como tal, ¿sale? Porque, por ejemplo, no confundamos normosospermia, vean, cuando, por ejemplo, tenemos otra palabra, ahorita llegaremos, que se le conoce como aspermia o hipospermia. Si no tiene zo, nos estamos refiriendo más bien al eyaculado. Si leemos zo, nos estamos refiriendo a la célula en sí, al espermatozoide. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, partimos de la normosospermia, ¿no? Es decir, que tenemos una cantidad de cuántos en cantidad por mililitro. 15 millones. 15 millones, muy bien. Y bueno, todo lo demás, ¿no?
Ahora, a qué hará referencia ahora oligosospermia? Poca cantidad. O más bien una cantidad. Sí, acuérdate que acabamos de ver el parámetro, entonces, ¿cómo lo podrías definir mucho mejor? Menos de 15 millones. Oligo, ¿qué quiere decir? Menos, ¿no? ¿Menos de qué? Menos de 15 millones por mililitro. Exacto, o menos de 39 millones en toda la muestra, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Queda claro cómo funcionan las variables cuando se alteran o no? Sí. Entonces, oligosospermia, justo, quiere decir un valor en cantidad de espermatozoides menor al mínimo aceptable. Astenosospermia, ¿qué quiere decir en este caso asteno? A lo mejor es una palabra que revisaron por ahí en IBC, ¿no? Pues igual como debajo, ¿no? De lo normal. Debajo, no, no Movimiento. exactamente. Movimiento. Relación con el movimiento, perdón, no escuché. Es cuando tienen como una movilidad reducida o Ok, como anormal. justo, una movilidad reducida, sí tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Eh, asteno, la astenia, van a revisar, es un signo, es un síntoma que las personas en la mayoría de las enfermedades llegamos a presentar, es decir, cuando dicen, ay, me siento cansado y siento que me voy a enfermar, ¿no? Ese cansancio, cuando presentimos que nos vamos a enfermar, es la astenia, o cuando estamos empezando un cuadro, ¿no? De enfermedad. Entonces hagan de cuenta que los espermatozoides justo así están como cansados, pero porque algo está alterado. Ahí va la palabra asteno, de astenia, acuérdense. Y ahí le buscan, la astenia se presenta casi siempre de manera conjunta con la adinamia. Y les digo esto para cualquier enfermedad. Entonces, en la astenia, los espermatozoides hagan de cuenta que están como cansados. ¿Por qué estarían cansados? ¿Qué tiene que ver en relación con qué comen los espermatozoides? Falta de fructuosa. Exacto, si no tienen un alimento que los nutra, pues entonces van a estar con una movilidad muy reducida porque no tienen cómo sintetizar ese ATP para poder moverse. Entonces, ese azúcar, ese carbohidrato que los nutre, recuerden, es la fructuosa. ¿Dónde se producía la fructuosa? ¿En cuáles secreciones iba? En la vesícula seminal. Exacto, en la vesícula seminal. Y acuérdense, los espermatozoides, ¿cuál es el GLUT? No sé si ya llegaron a eso en bioquímica, y si no, creo que se los dejé de tarea. ¿Cuál era el GLUT que permite el transporte de fructuosa? El 5. Muy bien. Entonces acuérdense, el 5 es como un espermatozoide, ¿no? Así, acuérdense, la colita aquí, ¿no? Justo. Es el GLUT5, ¿vale? Vamos bien. Ah, y bueno, si somos más objetivos y ponemos un número, un porcentaje, ¿qué se les ocurriría que sería adecuado? Menos del 32%. Exacto. Sí, que menos del 32%, entonces presentan una adecuada movilidad. Luego, teratosospermia. ¿Qué quiere decir terato? Monstruo. Monstruo, justamente. Entonces, teratoso, haciendo referencia ¿a qué? Animal. A la célula en sí, a la célula animal en sí. Y espermia, pues esta célula animal es una célula sexual, ¿sí? El espermatozoide en el semen, ¿sale? Entonces, observamos espermatozoides anormales como monstruosos, ¿sale? ¿Qué se les ocurre que podamos observar al microscopio para hablar de teratozoospermia?
Que menos del 4% son normales. Exacto, objetivamente que menos del 4% son normales. Y entonces, ¿cómo se imaginan que puedan ser los anormales? O los que no entran en la normalidad, como lo quieran ver, ¿no? En el microscopio, ¿qué esperan encontrarse? Pues defectos en su cabeza o en su cola, ¿no? A ver, ¿como cuáles? Doble flagelo. Ok, ¿doble qué primero? Flagelo. Exacto, que tenga un doble flagelo, ¿no? ¿Qué más? Flagelo También se puede llamar recortado. como, bueno, que sea como cabeza de globo, ¿no? Que la cabeza sea mucho más grande que el cuello y el flagelo. Exacto, muy bien, que tenga una cabeza mucho más grande, muy bien, ¿qué más? Flagelo enrollado. Muy bien, que el flagelo, ¿sí? Esté enrollado justamente, ¿qué más? Que la cabeza sea muy pequeña. Ok, que la cabeza sea muy pequeña, ¿qué más? Que tenga dos cabezas en todo caso. Que tenga dos cabezas, muy bien. Que no tenga flagelo. Exacto, que no tenga flagelo, esté la pura cabeza ahí. ¿Ya vieron? Entonces tenemos muchas alteraciones en la morfología espermática. Entonces, si tiene dos flagelos, le llamamos biflagelar. Tiene una cabeza muy grandota. ¿Cómo se dice grande en raíz griega? Macro. Macro. ¿Y cabeza? ¿Y cabeza cómo se dice? Sepa. Céfalo, muy bien. Entonces, macrocéfalo. El otro extremo sería el microcéfalo, por ejemplo. Acéfalo, veo ahí un flagelo nadando solito, ¿no? O más bien como un resto. Bicéfalo, ¿sí? Esto a lo mejor lo podemos encontrar así, con el flagelo enrollado, ¿sí? Sin flagelo. A flagelar le podríamos poner. ¿Queda claro entonces qué es la teratosospermia? Sí, Y pues bueno, obviamente ya quedamos cuál es el porcentaje, ¿no? Si más del 96% son anormales, entonces hablamos de teratosospermia. El problema con estos espermatozoides es que pues no van a ser capaces de fecundar el ovocito, no van a llegar. Vean por acá, a ver quién me dice esta. Oligoastenoteratosospermia. ¿Quién me lo lee? A ver, ¿quién me lo lee en los primeros 5 segundos? Oligoastenoteratosospermia. Perfecto, ¿alguien más? Oligoastenoteratosospermia. ¿Otro? Oligoastenoteratosospermia. Perfecto. ¿Qué será? Las tres anteriores juntas. Exacto. La presencia de uno, bueno, hasta tres, ¿no? Por aquí lo podemos ver, o desde dos, tres defectos en los espermatozoides. Vean, azospermia. ¿Qué será azospermia? Como la cantidad nula que va a tener el- los espermatozoides en el límite de normalidad, ¿no? Exacto. O sea, A es restrictiva. Entonces, no es que haya menos, porque eso sería oligosospermia. Entonces, Ausencia. ausencia total, ¿sí? No hay espermatozoides en el eyaculado. ¿Queda claro? sí. Muy bien. Aspermia. Vean, aquí ya no tiene so, entonces, Es ausencia de la eyaculación. ausencia de eyaculado, justamente. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿En qué pacientes se les ocurre, a ver, que puedan llegar a presentar aspermia? A lo mejor no congénito, necesariamente. Puede ser en cáncer de próstata. Exacto. A pacientes que tengan cáncer de próstata y entonces hayan tenido tratamientos muy agresivos, que hayan terminado con la
retiración quirúrgica de los testículos y pues justamente de la próstata, de la vesícula, etcétera. Y por eso, pues no haya como formar semen. ¿Me explico? Sí, doctor. Doctor. Muy bien. Vean, criptozoospermia. Aquí tiene zoo otra vez. Entonces, cripto, a qué hará referencia cripto? ¿Nadie? Bueno, fíjense. Cuando se obtiene el semen, obviamente, para que se analice la muestra, también como parte de ese análisis, parte de la muestra se pone en un tubito, ¿sí? Y de ahí, ¿qué ocurre? En la muestra del semen, ¿qué ocurre? Los espermatozoides se van al fondo, ¿sí? Y cuando se toma la superficie de la muestra en ese tubito para llevarla al microscopio, ¿veré espermatozoides? No. No, no voy a ver. Si yo me llevo este líquido de aquí, me lo llevo a verlo, no voy a ver nada en el microscopio, porque los espermatozoides, ¿dónde estaban? ¿O dónde se quedaron? A base del recipiente. Exacto, pegados ahí en el tubito, ¿sí? A eso se le conoce como criptozoospermia, que los espermatozoides, pues en este caso, ¿por qué creen que se fueron al fondo? Como pececitos, pero al revés. ¿Porque estaban muertos? Exacto, justo, justo. ¿Sí queda claro o no? Sí. Muy bien. Luego vean, hemospermia. ¿Qué será hemospermia? Que llevan sangre. De sangre. Ok, seamos más específicos todavía. Que la sangre tiene un montón de cosas. Entonces, ¿presencia de qué? Eritrocitos. Presencia justamente de eritrocitos, ¿sí o no? En el eyaculado, ¿sale? Entonces, pues no debería haber eritrocitos en el eyaculado. ¿Por qué motivo se les ocurre que pudiéramos encontrarlos? Acuérdense, por qué, por ejemplo, un eritrocito no podría meterse a un túbulo seminífero, por ejemplo? Porque en la sangre hay testosterona y si se junta la testosterona con los espermatocitos que están haciendo mitosis, todos van a ser medios y ya no va a tener reserva. Para eso sirven ¿Qué? las... A ver, esa no fue la pregunta. ¿Por qué O sea, es para motivos? eso, ¿no? Para que no te hagas No, impresión. no, 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 no. A ver, Por la barrera hematotesticular. la testosterona no se va en el eritrocito o usualmente se va en proteínas como la albúmina, ¿no? Entonces, aquí la pregunta más bien fue, ¿por qué el eritrocito no podría atravesar al interior del túbulo seminífero? Por eso no debemos encontrar, ¿no? Eritrocitos en el semen. Porque ¿cómo rayos pasaría un eritrocito? ¿Por qué no puede pasar? Por la barrera hematotesticular. Exacto, que está formada por ¿quiénes? Cierto. Las células de Sértoles. Sí, más bien mi pregunta iba en ese sentido. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y bueno, complementando justo las hormonas, cuando se vierten al torrente sanguíneo, eso, anótenlo por ahí, una proteína de la sangre muy importante que transporta un montón de proteínas, de hormonas. ¿Quién les dije que era? Hagan de cuenta que es como el metro, se lleva a todos. ¿Quién es esa proteína que se lleva a un montón de otras proteínas de hormonas en la sangre? De fármacos incluso. La proteína más Hemoglobina. importante. ¿Cuál? No, la hemoglobina, ¿qué se lleva?
Gases, El ¿no? oxígeno. Ah, La sí. albúmina. Gases. La albúmina, ¿sí? La albúmina es así como el metro. ¿Vas para allá? Sí, vámonos. ¿Queda claro? Una Sí. proteína de transporte bien importante. Y aparte, es la principal de qué presión, ¿se acuerdan? Arterial. No exactamente. Oncótica. Exacto, la presión oncótica o coloidosmótica, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Luego vean, leucospermia. ¿Qué será la leucospermia? ¿Qué tiene Presencia de leucocitos, ¿no? Exacto, ya habíamos visto que a partir de qué cifra sería leucospermia. ¿Más de cuántos? 1 millón. Más de 1 millón, así es. Entonces, la presencia de leucocitos, acuérdense, me habla de un foco infeccioso a ese nivel. Entonces, por eso, pues no tenemos un rango que no debería sobrepasarse. Y vean, necrosospermia. Perdón, sí, necrosospermia. ¿Que están muertos los espermatozoides? Exacto, que al observarlos, sí, pues no se mueven, todos están fulminados. ¿Queda claro? Doctor, Sí. entonces, ¿cuál es la diferencia en una criptosospermia y una necrosospermia? A ver, la habíamos comentado, fíjate, en la criptosospermia, ¿qué viste en el microscopio? Pues que se dijo que se hundían, ¿no? En la muestra y no se Justo, movían. más bien irían en conjunto, ¿no? La criptosospermia eh, con la necrosospermia. Acuérdate que en la criptosospermia, la muestra que obtenemos al observarla no tiene, esa es la característica. La muestra que yo observo al microscopio no tiene espermatozoides. Entonces digo, ¿por qué no tiene? A ver, voy a revisar la base, ¿no? Entonces se obtiene, ahora sí, esta segunda muestra hacia el microscopio y ahora sí los observo que estaban en el fondo y pues que justamente porque se fueron al fondo, porque se murieron, Ah, vale, gracias. ¿sí? Muy bien, esto lo voy a pasar para acá mejor. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, doc. Muy bien, pues básicamente esos serían los parámetros de calidad seminal. Y con esto, pues terminaríamos espermatogénesis, pues ya también es una manera de integrar lo que se revisó anteriormente. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, pregunta extra. En mi parte, por aquí terminamos el día de hoy. Todo bien, Doc. Todo bien, Doc.